Si los legisladores no pueden resolver la controversia del amparo, el pueblo lo resuelven, consulta ciudadana. ¿Qué onda con este señor Ricardo Salinas Pliego? Ahora salió a criticar, a juzgar, a denostar a las y los mexicanos que ganan 8,000 pesos mensuales. Dice que se debe a un conformismo y que se debe a su incapacidad de generar riquezas. Hoy le preguntamos a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opina al respecto de estas declaraciones clasistas. Esto fue lo que nos respondió. No necesitan ningún comentario adicional. Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. La gente humilde trabaja más que cualquiera de ellos, mucho más, pues que es un sistema que no permitió. Ahora que Salinas Pliego pague sus deudas de impuestos bienestar y se quede sin nada, a ver si lo que obtenga honradamente le alcanza para comer. 36 años sin aumento en el salario mínimo, más que lo mínimo que correspondía a la inflación. 36 años, 6 sexenios. 6 sexenios. Pues hasta Fox ya dijo que, pues la verdad sí es cierto, debería de haber aumentado el salario mínimo, porque ve los impactos que tiene. Pero además los programas de bienestar y todo el marco de bienestar que debe garantizar el Estado. Esta idea de que todo lo garantiza el mercado ya mostró su fracaso. El que defienda eso, pues vive en el mundo al revés y además busca conservar sus privilegios. Y ya se demostró que la economía crece cuando se riega desde abajo, cuando hay bienestar, y los recursos públicos son para eso. La educación pública, el acceso a la salud pública, el acceso a la vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos debe proveerlos. Evidentemente nadie está en contra de que haya escuelas privadas, de que haya hospitales privados, centros de salud particulares, regulados obviamente por la Secretaría de Salud, pero que esa sea la alternativa, pues no. El Estado tiene la obligación de dar educación pública desde la inicial hasta la universidad y que sea la mejor de todas las educaciones. Y quien toma la decisión porque tiene recursos de ir a una escuela particular, tiene todo el derecho. Pero si todo se cobrara, pues sería el privilegio frente al derecho. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y fue lo que se trató de impulsar durante todo el periodo neoliberal. O esta idea de libertad, libertad de no pagar impuestos, libertad de morirte de hambre, libertad de no poder moverte de un lugar a otro porque no hay una carretera. Pues esa no es libertad. La libertad siempre lleva responsabilidad. Y hay una parte fundamental que tiene que garantizarle al Estado. Esta visión meritocrática, por supuesto que el esfuerzo individual es importante, nadie dice que no. Pues los niños que van a la escuela, pues que le echen ganas a la escuela. El joven que trabaja, pues tiene que hacerlo con gusto y con empeño. Pero no solo es un asunto de meritocracia, no. Es un asunto de generar las condiciones para que eso sea posible. Y yo ni siquiera le llamo oportunidades, yo le llamo acceso a derechos. Y eso es la cuarta transformación. Pues ahí está, no solamente se trata de meritocracia, de echarle ganitas, del pobre es pobre porque quiere. Ahí está lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: el Estado tiene la obligación de proveer las condiciones necesarias para el bienestar de las y de los mexicanos. Pero no solamente eso, nos dimos a la tarea de salir a la calle y preguntar al mexicano de a pie qué opina al respecto de estas declaraciones. No se pierda estas entrevistas en mi canal de YouTube, Celsin Juárez, porque se va a llevar una sorpresa este evasor de impuestos. Con ese conocimiento tan limitado, pues te toca eso. ¿Y usted qué opina al respecto? No olvide dejar su like, comentar, compartir. Nos vemos en la próxima. Hablar del FOBAPROA y su relación con Ricardo Salinas Pliego, se los decía por la mañana, significa revisar uno de los episodios más polémicos de la historia económica y política de México de los años 90. El FOBAPROA, lo hemos comentado, era un mecanismo de estabilización bancaria
y se convirtió en un instrumento para rescatar a empresarios, banqueros, políticos que habían puesto su capital, hecho negocios cuestionables en plena crisis económica de 1994, porque fueron unos irresponsables, literalmente. En ese proceso, miles de millones de pesos en deudas privadas se socializaron, es decir, se convirtieron en deuda pública que hasta hoy seguimos pagando nosotros. Ya ve que hasta los bancos estaban haciendo ahí sus triquiñuelas. Y dentro de esos beneficiarios aparece el nombre de Ricardo Salinas Pliego, un personaje que supo moverse en la política de la transición mexicana, vinculando sus negocios con el poder. La acusación principal es que a través de Electra, por ejemplo, logró que el Estado absorbiera parte de sus deudas y le facilitara condiciones privilegiadas, precisamente para sobrevivir en un momento en que otros empresarios estaban quebrando. Ahora, hay mucho de fondo. El FOBAPROA fue creado en el 90 por Carlos Salinas de Gortari, era un seguro del sistema bancario. En el 95, con la crisis del error de diciembre, ya en la gestión de Zedillo, se activó para salvar a bancos y empresas vinculadas. La narrativa oficial, le hemos dicho muchas veces, era proteger a los ahorradores, pero en realidad lo que hizo fue cubrir las pérdidas de los grandes capitales que habían especulado y que habían asumido sus riesgos. Entre los nombres beneficiados del FOBAPROA aparecen banqueros, políticos, empresarios de todo tamaño. Estaba Carlos Slim, estaba Roberto Hernández, estaba Germán Larrea y estaba Ricardo Salinas Pliego. En este caso en específico, hay documentos muy claros. Sus empresas como Electra arrastraban deudas importantes. Su estrategia de negocios estaba basada en préstamos de alto riesgo a consumidores pobres y endeudamiento fuerte para expandirse. Con el rescate bancario, parte de esas deudas fueron absorbidas por usted y por mí, por el Estado, y le permitieron mantener liquidez y reestructurar sus negocios. ¿Esto qué le dio? Le dio oxígeno para consolidar su papel como un magnate mediático y financiero. No se puede entender este rescate sin considerar todo lo que es la relación política. En 1993, Salinas Pliego se convierte en dueño de Televisión Azteca gracias a la privatización de Imevisión, una privatización que ya se ha denunciado estuvo totalmente torcida en su propio beneficio. Esto le da un ascenso empresarial íntimamente ligado al poder político del PRI y al proceso de privatizaciones que encabezaron Salinas y posteriormente Zedillo. Cuando vino la crisis de 1994-95, el Estado no podía dejar caer a un empresario que controlaba a una televisora nacional que ya tenía una influencia política. No podía. Le servía para la narrativa. Rescatar a Salinas Pliego fue también proteger un aparato mediático muy útil para el neoliberalismo, para la legitimación precisamente de todo ello. Por eso le digo que esas notas de Lili Téllez, la verdad de las cosas, palidecen ante esta realidad. El caso de Salinas Pliego del FOBAPROA representa claramente lo que se llama capitalismo de cuates en un sistema como el que ha habido en México, donde las élites económicas y políticas se protegen mutuamente. Mientras miles de familias mexicanas perdieron casas, empleos, patrimonio en esta crisis del 94, pues los grandes empresarios, los empresarios grandotes... Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pueblo de México le pide a usted que como nuestra representante se tramite para que estos millonarios regresen al pueblo el dinero del FOBAPROA. Ya es justo y muy necesario. Con grandes asimetrías, desigualdades, precarización laboral, salarial, outsourcing y demás. Nos dijeron vamos a salvar el sistema, pero en la práctica lo que hicieron fue transferir deuda privada a la ciudadanía y eso explica por qué hasta hoy el FOBAPROA es sin duda alguna uno de los temas que no deben de salir de la agenda. Hoy Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos de México, dueño de un portafolio que tiene ubicadas zonas de influencia de poder, que incluye TV Azteca, Banco Azteca, Total Play, el Mazatlán, en fin, y que se presenta como un empresario exitoso, pero la realidad es que la sombra del FOBAPROA, de las concesiones de Azteca, la forma como se quedó con ADN 40, demuestra que parte de su riqueza se cimentó gracias al dinero público. La adquisición de Banco Azteca, la condonación de impuestos, todo esto fue reflejo del apoyo del Estado. Entonces, paradójicamente, él se presenta como un defensor del libre mercado, crítico del paternalismo estatal, cuando en los hechos fue uno pues, de los más beneficiados. Esa es la realidad de las cosas de este rescate financiero. Entonces, el vínculo de Salinas Pliego con el FOBAPROA no es un detalle menor, sino un ejemplo emblemático de cómo opera la élite mexicana cercana a un poder político, rescatada en tiempo de crisis y protegida porque controla sectores estratégicos como los medios de comunicación. Mi opinión es que el caso desnuda esta hipocresía, esta enorme hipocresía del discurso de varios empresarios que hoy se presentan como adalides del libre mercado, pero cuya riqueza depende en buena medida de decisiones estatales y rescates financieros con el dinero de todos nosotros. El FOBAPROA fue en última instancia un traslado de las pérdidas privadas a las mayorías y Salinas Pliego es uno de los rostros más claros de esa injusticia histórica. Pero hoy por hoy juega un papel, reitero, que vuelvo a lo mismo, nunca minimicemos a Salinas Pliego, nunca. No solo por lo que él representa, sino a quienes representa. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting.
Gracias benditas redes sociales. Como un gran sabio apenas lo dijo. Gracias TikTok por apoyar a liberar al mundo de las mafias del poder. TikTok ahora se viste con los colores de México.